Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Estaba cimentada sobre roca. En contraste con Babilonia, la Nueva Jerusalén nos habla de que la seguridad ha de venir solo de Dios. La fidelidad a Él garantiza vida y prosperidad. Esta roca es Cristo, la roca que desecharon los arquitectos y que ahora es la piedra angular. Como el pueblo elegido podía confiar en la solidez de Jerusalén, ciudad inexpugnable, así nosotros podremos confiar en el poder y el amor de nuestro Salvador, que es sostén de los humildes y de los pobres. La tajante oposición entre el decir y el hacer la voluntad del Padre pone en evidencia la primacía de la acción en contraste con la palabra veleidosa. El edificio de la vida espiritual solo se afianza por eso en la sólida roca de los hechos. Por ello, hemos escuchado en esta primera lectura: en el Señor tienen una roca eterna. Los capítulos 24 al 27 del profeta Isaías forman una gran escatología o descripción de un juicio seguido de la instauración de una salvación definitiva. En el texto que nos propone la palabra hoy del capítulo 26, se nos presenta a Jerusalén, la ciudad fuerte, bastión de la asamblea redimida y símbolo de la comunidad fiel a la ley y la palabra, que atrae a los israelitas idólatras y a los paganos al reconocimiento del Señor. Las murallas y baluartes levantados para proteger Jerusalén constituyen la metáfora de la ley y la palabra del Señor. 4 notas caracterizan la identidad teológica del pueblo que entona el canto. Es un pueblo justo y por tanto se adecúa a la voluntad de Dios. Observa la lealtad al Señor, lo que le conduce a la firmeza de ánimo, aún en las dificultades, y a mantener la paz. Esta paz que nadie la puede dar, sino solo Dios. Las 4 notas derivan de la confianza de quien se apoya en el Señor, simbolizado con la metáfora de la roca, único Salvador. El profeta o el texto del profeta Isaías nos invita a iniciar este Adviento a depositar nuestra confianza en el Señor, roca perpetua, rechazando la seducción de los ídolos. Esa confianza en el Señor se traduce en la vivencia de la justicia y la lealtad, cumpliendo su voluntad, cuyas consecuencias son el ánimo firme de quien todo lo espera de Dios y la paz interior que brota de sabernos en buenas manos. El que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica. La parábola de los constructores que nos presenta el Evangelio de hoy apunta a la necesidad de poner en práctica. En el versículo 21 se dice: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. El pasaje nos coloca a los lectores ante el gran dilema: llevar a cabo o no llevar a cabo las palabras de Jesús después de haberlas oído.
En el Antiguo Testamento aparece esta dinámica de la escucha y la práctica de la ley. Ahora la palabra de Yahvé en el Antiguo Testamento es sustituida por la palabra de Jesús. Es Jesús el que pone al oyente en una situación de discernimiento, escuchar y poner en práctica sus palabras y escucharlas y no realizarlas. La tormenta con sus aguaceros, arroyos crecidos que inundan los valles, ante secos y fuertes vientos, evocan la prueba escatológica del juicio final en el Antiguo Testamento. La supervivencia del constructor que edifica sobre roca y la ruina para aquel que ha edificado sobre arena se pondrán de manifiesto en el juicio que revelará la verdad contemplada de la parábola. Desde esta perspectiva, este juicio no constituye un momento puntual, se va desgranando en toda la existencia de forma procesual, y la criba se va realizando en una confrontación permanente con la palabra. La vida del creyente es un discernimiento continuo a la luz de la palabra para decir opciones y realizar acciones concretas. Lo que ocurre en el juicio escatológico simbolizado en los torrentes, los vientos, no es ni más ni menos que la consecuencia de esa confrontación permanente con la palabra, de escucharla y obedecerla, actuarla, llevarla a cabo, encarnarla. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar. Cristo nos está diciendo que no es suficiente decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, sino que es necesario hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos hacer la voluntad del Padre? Lo primero que debemos hacer es reconocernos hijos amados de ese Padre. Este es un aspecto fundamental de nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Cristo, que es nuestro ejemplo a seguir, tenía muy clara su identidad. Él sabía muy bien que Él era el Hijo de Dios y que como hijo tenía una misión que su mismo Padre le había encomendado. Su misión se encontraba en su identidad, pues su hijo ve y aprende lo que hace su padre, lo tiene como ejemplo y luego actúa según lo que ha aprendido de él. Jesús dice, les he enseñado lo que he aprendido de mi Padre. Como Cristo, nosotros también encontramos nuestra misión en nuestra identidad. Muchas veces nos olvidamos de esta relación filial que tenemos desde el bautismo. Somos hijos de Dios y su voluntad, la voluntad de aquel Padre que nos ama, es que no seamos sus hijos que aprendamos, es que seamos sus hijos que aprendamos de Él y que no seamos de esos hijos que no escuchan la voz de su Padre y que además lo desobedecen. Nuestro Padre quiere que escuchemos su palabra y que la pongamos en práctica, porque sólo así es como vamos a poder ser hijos felices que construyen su casa sobre roca firme, y aunque pasen 1000 calamidades, la casa se mantendrá firme. Pidámosle al mismo Cristo, a Jesús, que nos ayude y digámosle en primera persona, Señor, te pido que me ayudes a conocer quién soy. Dame por favor la gracia de darme cuenta que soy un hijo amado del Padre y que su voluntad es hacerme feliz. Dame también la gracia de poder conocerte más y de abrirte mi corazón de par en par para escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Nosotros como discípulos en continuo aprendizaje estamos en el tiempo de la construcción donde hemos de discernir cada día a la luz de la palabra la realización de la voluntad de Dios expresada en la palabra de Jesús. ¿Cuáles son mis actitudes para el encuentro diario con la palabra? ¿Qué tiempo doy en mi vida día a día a este discernimiento? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.